Bien, señores, saludos, saludos. La fe del clan, las entrañas de mi credo. Un tema caliente que quizá no le vaya a gustar a algunos que otros católicos. Porque quizá no me entiendan. Por consiguiente, yo voy a hacer un esfuerzo grandísimo para que me entiendan. San Agustín, la guerra justa y el Papa León XIV. San Agustín, la guerra justa y el Papa León XIV. Más bien yo lo que quiero es compartir ciertas informaciones que yo sé que a muchos católicos no la tienen, no la investigan, no buscan. Pero que yo, frente a esta dinámica que hay del choque entre Donald Trump y el Papa León, decidí como comenzar a apoyar y a investigar. Y me he topado con que el líder espiritual de la orden a la cual pertenece el Papa León XIV, los agustinos. Ok, el Papa León XIV pertenece a la orden de los agustinos, fundada creo que fue en los años 1200 y pico, no tengo el dato exacto. Y esa orden fue fundada, inspirada en las reglas de San Agustín, quien vivió en el año 354-430 después de Cristo. Agustín no funda la orden de los agustinos, sino que basado en las reglas de San Agustín, en el 1200 y piquito por ahí, se funda la orden de los agustinos, a la cual pertenece el Papa León XIV. Pero ¿qué pasa? El líder espiritual de la orden a la cual pertenece el Papa, el cual se ha pronunciado en contra de las guerras, con el cual yo estoy de acuerdo. Toda guerra en sí misma es injusta. Toda guerra en sí misma es injusta. Toda guerra en sí misma carece de moral. Así como yo lo veo. Pero me he topado con que San Agustín, él habla o crea una teoría que se llama la teoría de la guerra justa. Repitan conmigo, la teoría de la guerra justa, formulada por ese tremendo padre de la iglesia, doctor, qué sé yo, esa columna, esa viga de soporte de nuestra santa fe y de la iglesia católica, San Agustín. Él formula una teoría que la llama la teoría de la guerra santa. Con esta teoría él busca equilibrar, oigan cómo voy a decir, señores, yo estoy dando todo datos para que todos como católicos tengamos todas las pelotas de la cancha en la mano, ¿verdad? Él busca, con esta teoría, equilibrar el pacifismo cristiano. Amaren esa ficha ahí. Pacifismo cristiano, porque el Papa León, él cita a Mateo diciendo, dichosos los pacifistas. Estamos ahí. Entonces Agustín dice, yo formulo esta teoría de la guerra justa para equilibrar el pacifismo cristiano con la necesidad de defender la paz y el orden social ante las invasiones. Yo vuelvo y lo leo. La teoría de la guerra justa, formulada por San Agustín, es la fórmula para buscar equilibrar el pacifismo cristiano con la necesidad de defender la paz y el orden social ante las invasiones. Y a partir de ahí él dice, bueno, entonces hay guerra justa. Para San Agustín, la guerra justa es entonces un mal necesario. Un mal necesario. Motivado por el pecado. O sea, por eso dije, toda guerra en sí misma es inmoral. Lo dije al principio.
y coincido aquí con San Agustín cuando él dice, toda guerra es un mal necesario, motivada por el pecado. O sea, si está motivada por el pecado, isófato es un mal moral. Pero lícita o lícito si busca restablecer la paz. ¿Van viendo? Toda guerra es un mal necesario motivada por el pecado, pero es lícita si la misma busca restablecer la paz. La guerra justa, dice San Agustín, cuenta con autoridad legítima y no se guía ni por crueldad ni por venganza. ¿Ve? Porque es muy fácil para nosotros, desde a veces nuestra ignorancia, nuestra poca visión de la realidad del mundo, ir sobre alguien sin profundizar muchas veces los contextos históricos, la realidad de cada persona, de cada nación. Para San Agustín, una guerra justa cuenta con la autoridad legítima y no se guía ni por crueldad ni por venganza. Entonces San Agustín va a definir 4 principios clave vinculados a esta teoría de la guerra justa. Primer principio, la paz como finalidad. Y dice Agustín, no debe ser un fin en sí misma. La guerra no debe ser un fin en sí misma. Su único objetivo legítimo es alcanzar la paz justa y duradera, la cual Agustín define como tranquilidad en el orden. A esa paz justa y verdadera, Agustín la llama tranquilidad en el orden. Miren, una vez un amigo de bachillerato, abogado, parece que él se había topado con estas ideas. De hecho, es un tipo agnóstico. Y él me habló de eso. No, Raúl, a veces hay guerras que son legítimas, porque a veces para conseguir la paz hay que irse a la guerra. Y yo me quedé como católico al fin, titubeando y cosas, bueno. Pero aún así, yo siempre he sido una persona muy reflexiva y comencé a reflexionar el concepto. Y me topé hace un tiempo con esto de San Agustín, y ahora con el tema del Papa y Trump. Como yo sé que lo había leído, ¡pam! Yo sé dónde buscar y busqué para entonces compartirlo con ustedes. Cosa esta que cada católico debe saber. Es decir, cada católico debe saber tener todos los datos. Si el Papa es agustino y la orden agustina fue fundada por inspirada en las reglas de San Agustín, y San Agustín habla de guerra santa, es lícito que cada católico se vuelque a investigar sobre la teoría de guerra santa planteada por San Agustín, de guerra justa. Y tener ese dato, hermano, o sea, no te me escandalice, no te me ponga bruto, ¿verdad? Y léelo sin fanatismo, sin pasión, al paso, léelo, asimílalo. Porque hay que entonces ser justo. Señores, la postura del Papa es posible que entre en contradicción con la teoría de la guerra justa planteada por su líder espiritual, San Agustín, en quien se fundó, en cuyo principio de San Agustín se fundó la orden en la cual el Papa pertenece. ¿Verdad? Vamos a seguir avanzando. Segundo principio. El primer principio es la paz como finalidad. Segundo principio de la guerra justa es autoridad legítima. Dice San Agustín, la guerra justa debe ser declarada por una autoridad competente, no por iniciativa privada. Entonces, esta pregunta que va a hacer la voy a dejar de último. Segundo principio, repito, la guerra justa debe tener autoridad legítima
una guerra justa debe ser declarada por una autoridad legítima y competente. Eso es lo que dice el principio. No por ninguna iniciativa privada y particular por allá. El segundo principio, tercer principio de la guerra justa, de la teoría de la guerra justa de San Agustín, dice, hey, este es un tema delicadito, yo espero que no me excomulguen. No me pueden excomulgar porque yo lo que estoy compartiendo con ustedes informaciones que están ahí, que son católicas, que yo entiendo que todo católico, usted y yo, debemos conocer. ¿Qué pensaba San Agustín sobre la guerra? Y San Agustín formuló una teoría llamada teoría de la guerra justa. Dice, causa justa, tercer principio. Toda guerra justa se justifica como respuesta a una agresión para castigar una injusticia o recuperar lo robado. Aquí me quiero explayar un poco. Ustedes saben que la famosa cruzada, que a veces en torno a ella se teje unas leyendas negras. La famosa cruzada fue una especie de ejército de la iglesia. ¿Para qué? Para ir, oigan atención lo que voy a decir, para ir a recuperar el territorio que los musulmanes le habían robado a Europa. ¿Me siguen? Entonces, este tercer principio de causa justa justifica la cruzada. Bueno, estos terrenos eran parte de naciones europeas que los bárbaros, los musulmanes, se apropiaron, se robaron. La iglesia construye todo un ejército llamado las cruzadas para ir a combatir con los musulmanes y recuperar ese territorio. De modo que, como era para recuperar algo robado, las guerras de la cruzada son justas porque tenían una causa justa, desde la perspectiva de San Agustín. ¿Me siguen? No, para que no nos pongamos brutos. Cuarto y último principio de la teoría de guerra justa. Intención recta. ¿Qué significa para San Agustín intención recta? Dice así: se debe evitar la sed de venganza, la crueldad, el ansia de dominio o la violencia implacable. Es decir, ok, vete a recuperar lo robado, pero en esa recuperación de los robados, tú debes evitar, para que tu guerra sea justa, la sed de venganza, la crueldad, el ansia de dominio o la violencia implacable. ¿Verdad que sí? Violencia implacable. Tiene su adjetivo, su calificativo, la violencia ahí. O sea, la violencia, pero que no sea implacable. Ve, entonces, estos son los 4 principios que San Agustín, el padre en el cual se inspira la orden de los agustinos, a la cual pertenece el Papa Francisco, el cual se ha referido a la guerra Trump-Irán, como todo el mundo sabe que se ha referido. Entonces, a mí me pareció bien que compartamos esto, señores, sin miedo, no nos pongan nerviosos, porque yo sé que para muchos esta información es nueva. A raíz de todo esto, sería bueno entonces preguntarnos, las guerras de Obama durante esos 8 años, las que Obama motivó, ¿fueron guerras justas? Una pregunta. Otra pregunta. La guerra Putin y Ucrania ¿es una guerra justa? Segunda pregunta. La guerra Trump-Irán ¿es una guerra justa? Tercera pregunta. Ustedes entonces en los comentarios me la responden las 3. Yo quiero saber de ustedes si tú piensas que las guerras de Obama durante esos 8 años si fueron justas. Si la guerra de Biden, si para ti fueron justas. Si esta guerra de Trump, si para ti es justa. Y si esta guerra de Putin, si para ti es justa. Tú me respondes
pero me responderá 4. No nada más la de Trump. La de Obama, la de Biden, la de, ¿cómo se llama? Putin y la de Trump. Me va a responder a 4. Vamos a estar claros. Yo, no. Vamos a estar claros. La otra pregunta que tú vas a responderme. ¿Quién debe definir como justa o no una guerra? Una pregunta. ¿Quién define? ¿Quién determina si una guerra X es justa o es injusta? Si quieres, la responde. Bueno, si tú consideras, por ejemplo, para que, si esa guerra la debe definir como justa la nación protagonista de la guerra, o si debe definirla como justa o injusta la iglesia, o si debe definirla como justa o injusta la población, o en el caso de los norteamericanos, ¿quién debe definir si la guerra Trump-Irán es justa o no? ¿Los republicanos? ¿Los demócratas? Si tú eres demócrata en Estados Unidos, latino que está en Estados Unidos, ya, dame tu opinión. Si tú eres republicano, dame tu opinión. Si la guerra Trump-Irán es justa según los criterios de San Agustín o no. Lo que yo quiero con esto es significar, señores, es que, miren, la Iglesia Católica, cuando va a definir el dogma de la infalibilidad papal, dice que el Papa es infalible cuando habla en asuntos dogmáticos o en moral cristiana. Bien, oyeron, 2 puntos. Asunto dogmático y moral cristiana. Una guerra es un tema de moral cristiana. Por consiguiente, la postura del Papa es una postura infalible. La postura que era planteado con la relación a la guerra Trump-Irán es infalible. El Padre no está cometiendo errores ahí. Pero yo como católico tengo una observación a esto, porque yo he observado el proceso desde el principio, desde que Trump dijo que va a exterminar toda una civilización, porque ahí es que inicia el asunto con ese comentario, creo que fue en X, que Trump plantea: esta noche voy a exterminar toda una civilización. Yo me fui de una vez a buscar qué significa civilización en el mataburro el diccionario. Y yo me di cuenta que específicamente civilización no se refiere a la población, a las personas, sino a las costumbres de las personas. Yo me fui por ahí porque como había es un gancho de retórica de parte de Trump. Te dice una cosa que parece escandalosa y después salta que no, que civilización no significa matar a la población, significa matar su costumbre. ¿Ve? Entonces, y por ahí, los que son abogados, que son expertos en la terminología y en ampararse, afianzarse sobre los términos y su significado para ganar sus causas, bueno, me estarán entendiendo. Una civilización no se refiere a las personas, sino a la costumbre de esa persona. De hecho, la Iglesia Católica, en el tiempo y en el espacio, hizo desaparecer a la civilización del Imperio Romano sin matar a un hombre. La Iglesia no tuvo que matar a todos los romanos. ¿Qué hizo la Iglesia? Cuando se vio con poder, lenta y paulatinamente, comenzó a cambiar la costumbre del Imperio Romano por costumbre católica. Y de esa manera, la Iglesia, lenta y paulatinamente, hizo desaparecer toda una civilización sin matar a una gente. Entonces, yo por eso
me fui de una vez a los conceptos, a los términos, a investigarlo. Y me quedé callado. Bueno, cuando habla de Trump, lo que se está refiriendo es a iniciar la desaparición de todo un régimen que ha definido toda una civilización para entonces, para que entonces en esa población surja otro tipo de civilización con otra cultura, con otros valores. Se puede ir por ahí y queda bien parado y se puede defender con eso. Pero entonces, el punto mío, cuando el Papa entonces le responde a Trump, no es que el Papa haya errado en referirse a eso como un mal moral. Dice el término, es inaceptable, dice el Papa, y subráyeme, vuelvo con el idioma, los términos, subráyeme la palabrita del Papa, inaceptable, respondiéndole un tuit de Donald Trump. Yo conociendo a la personalidad de Donald Trump, yo sé que eso le caló, porque fue el término inaceptable, es enfrentar al pecador, es enfrentar al pecador, no necesariamente, digo, al pecador y al pecado, por así decirlo. Entonces, es en el término que el Papa usa de inaceptable, porque va de frente, donde yo disiento del Papa. No que está ahí errando. Él no está errando. Cuando él califica o cuando infiere que esa postura de Donald Trump es inmoral. Es inmoral. Él es claro ahí y ahí yo estoy de acuerdo con él. Entonces, donde yo disiento es en la diplomacia. Miren, si aquí hay una institución que da cátedra de diplomacia, es la Iglesia Católica. Entonces, en una guerra, pongan atención a lo que voy a decir, en una guerra, las naciones participan de dos maneras. De manera activa y de manera pasiva. De manera activa, una nación participa aportando recursos a una de las naciones que está en guerra, aportándoles militares. Bueno, de hecho, en República Dominicana, que es donde yo hablo, aquí hubo un gobierno que mandó para una guerra, para allá, para el Golfo Pérsico, me parece, una vez, un grupo de militares dominicanos. Bueno, pues la República Dominicana como nación participó de esa guerra de manera activa. La otra forma es de manera pasiva. ¿Cuál es la forma de manera pasiva? Bueno, cuando una nación determinada, con un discurso, adopta una postura, pongan atención, de apoyo a una de las partes que están en guerra. O cuando una nación se parcializa con una de las partes que están en guerra. Entonces, ahí es donde yo digo que el Estado Vaticano, en la persona del Papa, no usó diplomacia, porque cuando dice abiertamente a Trump, eso es inaceptable, el Estado Vaticano está entonces parcializándose en un conflicto que él debería ser neutro. Porque cuando usted se parcializa como Estado Vaticano, usted está participando en la guerra de manera pasiva, y por consiguiente participar de manera pasiva es violentar la paz que debe de existir entre una de las partes que están en guerra y usted como Estado Vaticano. Entonces, estamos promulgando la paz. Bueno, pero parcializarme en contra del Estado de Estados Unidos es entrar en guerra, es romper la paz entre los Estados Unidos y el Estado Vaticano,
porque yo me estoy inclinando hacia Irán en mi retórica. Entonces, mi postura es esa, y yo sé que el Papa se dio cuenta, porque si ustedes dan seguimiento a las demás intervenciones del Papa, él neutraliza la retórica después. Parece que él se dio cuenta que cuando usó el término inaceptable o inadmisible, algo así, no recuerdo ahora bien, después cuando él volvió a dar declaraciones, él no me usa el término y no va muy de frente, sino que comienza a decir, hay que orar por la paz, hay que buscar el diálogo, hay que respetar la dignidad humana. Tú ves, todo ese discurso, orar por la paz, ir a diálogo, respetar la dignidad humana, todo ese discurso te mantiene a ti diplomáticamente neutral en un conflicto entre dos naciones. Tú no te embarras ni te parcializa. ¿Me sigue? Entonces es en lo que yo disiento del Papa, en la diplomacia, que yo sé, porque ahora él no lo va a decir, pero yo sé que él se dio cuenta que se equivocó. ¿Y cómo yo lo sé? Por los discursos subsiguientes a ese primer evento. Él le bajó, como decimos aquí en Dominicana, él le bajó y se fue, y se fue haciendo más neutral cada día. La prensa lo aborda en el avión y él ahí, aunque dice, no le tengo miedo a Donald Trump, porque ya está obligado, se lo preguntan, pero ya le bajó al discurso. Ya le bajó y está tratando de volver a ponerse neutral, porque por lo que repito, en un conflicto bélico de dos naciones, si usted es una tercera nación y usted se parcializa, ahí mismo usted entra a participar de la guerra de manera pasiva. Es decir, usted se hace enemigo o rompe la paz con aquel al cual usted no está apoyando. Entonces, por consiguiente, usted tiene que mantenerse neutral diplomáticamente, hermano. Imagínense que no es el Papa, que es el presidente de tu país, de El Salvador, por ejemplo, de Honduras, de Costa Rica, de República Dominicana, que dice eso que dice el Papa. Tú puedes estar seguro que la embajada norteamericana en ese país se va a presentar ante el presidente y dime cuál es tu postura con relación a la guerra. ¿Tú estás en contra nuestra? Piénsenlo ustedes. Que el presidente de El Salvador, de Costa Rica, de Brasil, de México, cualquier presidente de América Latina que esté en este continente, que diga, no, eso es inadmisible, que Donald Trump diga eso. ¿Cómo se va a sentir Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, espérate, pues este no es de lo nuestro. Entonces este no está en paz conmigo. Es así, señor, ¿oyeron? Entonces por eso yo abogo por la diplomacia. Y yo sé que el Papa se volvió diplomático después que se dio cuenta que con el término inadmisible de frente a Trump cometió un error. Con el término, con la diplomacia, no definiendo la guerra como un mal moral. Porque ahí él no comete error. Ahí él y yo estamos de acuerdo. Toda guerra es, y San Agustín lo dice, toda guerra es origen por el pecado. Punto. Ahí él y yo y todos los católicos estamos de acuerdo con San Agustín. Toda guerra tiene su origen en el pecado. Vamos a leerlo de nuevo. Aquí dice San Agustín. Justa, debería. Ok, aquí dice. Para Agustín, la guerra es un mal necesario, motivado por el pecado. ¿Ve? Entonces, si toda guerra es motivada por el pecado, es un mal moral en esencia. Entonces, ahí el Santo Padre no hierra, no comete error, es infalible. Donde él cometió el error, en un primer momento, es cuando va de frente y se parcializa, porque el término inaceptable, isofato, te parcializa. Es una afrenta a Donald Trump, a los Estados Unidos. Olvídate, es una afrenta. Y Donald Trump lo toma como una afrenta y por eso vuelve y le responde para atrás. Así que el Papa no comete error cuando define a una guerra como un mal moral. Y la denuncia y vaya. Pero él, gracias a Dios,
retomó el lenguaje de la diplomacia. Cada día se fue siendo más neutral. Y esa es la postura, señores, porque si no, usted entonces si se parcializa, entra a participar de manera pasiva en una guerra. Y entrar a participar de manera pasiva en una guerra no es buscar la paz. Es ponerte en guerra con otro Estado al cual tú no estás apoyando. Y mi iglesia católica es maestra en diplomacia, pero, repito, ahí, bueno, a veces, es más, mira, aquí te digo una cosa. Supongamos que un periodista de Honduras toma al presidente de Honduras y para tal de creativo le pregunte: señor presidente, ¿qué usted piensa de la guerra Trump e Irán? Yo digo, no, ese periodista es un imprudente. Tú no puedes someter a tu presidente a que sea proclive ahí de decir algo que afecte a la nación con relación a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esa pregunta de un periodista de una nación específica, el periodista no se la puede hacer a su presidente. Debe tener ética, pienso yo, y protegerlo, no someterlo a que el presidente de manera emocional diga una declaración en torno a un conflicto entre dos naciones y cuya declaración lo haga él, que lo interpreten como que se ha parcializado en uno de los dos bandos. En términos de política exterior, entonces, a veces los periodistas tienen que ayudar a sus presidentes con las preguntas. O sea, no, qué afán de buscar noticias sensacionalistas. No, tú como periodista, si tú eres dominicano, tú se la puedes hacer a Bukele la pregunta, porque Bukele es de otro país. Pero, por ejemplo, a tu presidente, tú tienes que proteger tu país. O sea, en un conflicto como Estados Unidos e Irán, tú no puedes someter al presidente a que dé una respuesta que comprometa al Estado dominicano en un conflicto bélico. No, odio esa pregunta y haré otra pregunta del país, de política interna y cosas, pues no así. Yo quería compartir esto con ustedes. El pensamiento sobre la teoría de guerra justa de San Agustín, el padre espiritual de la orden agustina a la cual pertenece el Papa León XIV. Son datos que todo católico debe saber para sacar sus conclusiones. De modo que yo espero que mi exponencia aquí haya sido neutral, neutral, porque si no ustedes me van a acabar por los comentarios. Así que nada, Dios los bendiga. Esto fue La Fe del Clan, las entrañas de mi credo. Con Dios.